Bueno, jóvenes, sean bienvenidos a una clase más de seminario en la cual vamos a ver lo que son las lecciones 110, 111, 112, 113 y 114, que corresponden a Doctrina y Convenios 105, 106, 107 y 108. Entonces, para empezar con Doctrina y Convenios 5, es importante recordar que nos quedamos en esta parte cuando el campo de Sion es solicitado para ayudar a los expulsados de Missouri, en lo cual el profeta José Smith reúne un grupo de voluntarios, esto como obediencia a lo que el Señor le había pedido. Entonces, el profeta José Smith, como ya les decía, y junto con 200 voluntarios reclutas formaron lo que era este campo de Sion para ir a ayudar a los santos que estaban o habían sido expulsados del condado de Jackson, Missouri. Eso ocurre el 22 de junio de 1834, mientras acampaban cerca del río Fishing en Missouri. Y esta revelación fue dada ahí mismo. Y José Smith recibe esta revelación de Doctrina y Convenios 5, y en ella el Señor pues les indica a todos los santos que la tierra de Sion no sería redimida en ese momento, porque los santos pues esperaban que fuesen redimidos, que fuesen básicamente salvados de ese momento. Además de eso, pues el Señor da algunas instrucciones con respecto a lo que iba a ocurrir o qué tenía que pasar para que finalmente Sion fuese redimida. Entonces, ya iniciando ahora sí con lo que es Doctrina y Convenios 105, entre los versículos 1 al 19, nos dice por qué es que Sion no había sido redimida en ese momento, y específicamente en el versículo 2 dice lo siguiente: He aquí os digo que si no fuera por las transgresiones de mi pueblo, en lo que a la iglesia respecta, y no a individuos, bien habrían sido redimidos ya. Pero he aquí no han aprendido a ser obedientes en las cosas que requerí de sus manos, sino que están llenos de toda clase de iniquidad y no dan de sus bienes a los pobres ni a los afligidos entre ellos, como corresponde a los santos, ni están unidos conforme a la unión que requiere la ley del reino celestial, y no se puede edificar a Sion sino de acuerdo con los principios de la ley del reino celestial, de otra manera no la puedo recibir, y es necesario que mi pueblo sea disciplinado hasta que aprenda la obediencia, y si es menester, por las cosas que padece. Entonces, aquí está la respuesta que da el Señor, porque es que los santos no habían sido redimidos todavía. Entonces, algo importante también es que en el versículo 9 lo aclara un poco mejor y dice lo siguiente: Por tanto, a causa de las transgresiones de mi pueblo, me conviene que mis élderes esperen un corto tiempo la redención de Sion. Entonces, nosotros también estamos en espera de esta redención de Sion y debemos de ser obedientes. Entonces, debemos de seguir esta manera de vivir, que es guardando los mandamientos. Y continúa en los versículos 17 al 19, que dice lo siguiente: Pero ya que hay algunos que han atendido a mis palabras, he preparado una bendición e investidura para ellos. Si continúan fieles, he oído sus oraciones y aceptaré su ofrenda, y me es menester traerlos hasta este punto para poner a prueba su fe. Entonces, si alguna vez ustedes se han preguntado por qué es que pasamos por pruebas y desafíos, aún viviendo el evangelio, aún siendo personas que nos esforzamos por hacer lo que Dios nos pide, aquí está la respuesta. Dice: me es menester traerlos hasta este punto para poner a prueba su fe. Entonces, también pues recordemos que el profeta José Smith, los profetas antiguos, Abraham, Moisés, todos ellos también pasaron por dificultades y las sobrepasaron, probaron su fe para Dios. Entonces, incluso Jesucristo, él también pasó por dificultades. Entonces, nosotros también estamos expuestos a este tipo de pruebas, a este tipo de desafíos, porque pues si el Hijo de Dios, siendo el mayor de todos, pasó por todas estas cosas, entonces nosotros ¿qué? Pues nosotros también estamos expuestos a pasar por desafíos, pruebas, dificultades y todo para que Dios pruebe nuestra fe, como dice la Escritura, y en esto los probaremos a ver si harán todas las cosas que el Señor su Dios les pidiera. Así le dijo a Abraham. Entonces nosotros estamos expuestos a también pasar desafíos, aún viviendo el evangelio, y esto como una prueba de nuestra fe. Ahora sí, continuando con esta parte de que se solicitan voluntarios para formar lo que se conocería como el campo de Sion, debemos recordar que el profeta José Smith y otras personas empezaron a reclutar y a reunir recursos materiales. Sin embargo, la petición o la voluntariedad de las personas no resultó tan fructífera, es decir, que no muchas personas desearon unirse y apoyar a los santos que estaban en Missouri. Entonces,
para los comienzos del año de 1834, que se estaba apenas empezando a juntar, solo habían reunido o solo estaban disponibles 122 personas, que eran las que se habían pues ofrecido a ayudar a las personas en Missouri. Recordemos que también pues el campo de Sion reclutó más voluntarios de camino a Missouri, entonces fueron más personas que se fueron integrando en el camino. De ahí fue que un grupo liderado por Hiram Smith y Lyman Wade habían reclutado personas del territorio de Michigan, y posteriormente se reunió en compañía del profeta cuando apenas inició el mes de junio de 1834. El campo de Sion tenía apenas 200 hombres y entre ellos habían 12 mujeres y 9 niños. Entonces ya aquí vemos igual pues la voluntariedad de algunas personas que desean servir en el evangelio. Recordemos que las bendiciones vienen después de la obediencia. Entonces estas personas fueron bendecidas posteriormente por haber prestado su servicio. Una manera que nosotros ayudamos a que contribuimos a edificar Sion, es que seamos unidos y obedientes a todo lo que Dios nos pida, así como pues este pueblo. Recordemos igual en lo que les leí pues del reino celestial, la obediencia hace parte del reino celestial, es una regla, una ley del reino celestial. Entonces nosotros sí debemos aprender a ser obedientes para que podamos estar un día en este reino celestial. Recordemos también que pues el campo de Sion no fue como ya nos reunimos y todo fue fácil hasta llegar a Missouri. No, ellos tuvieron que marchar 1450 kilómetros y atravesar 4 estados. Entonces ellos para lograr esto caminaban entre 30 a 60 kilómetros por día y lo hicieron durante 45 días. Ellos padecieron muchísimas cosas, les salieron ampollas, había un clima caluroso, húmedo, el sol, tenían escasez de alimentos, y muchos de ellos incluso llegaron hasta enfermarse, porque pues con todas esas condiciones, ¿quién no se va a enfermar? También pasaron por mucha sed, y algunos miembros tuvieron que incluso llegar a beber agua de un pantano en la que habían mosquitos, o sea, los colaron y la bebieron, y utilizaban sus dientes como filtro. O sea, fue realmente algo difícil. Beber agua, incluso tuvieron que beber agua de los huecos que los caballos hacían después de una lluvia. O sea, los caballos caminaban, quedaba un hueco y cuando llovía, entonces se llenaba ese espacio, ese hueco que la huella del caballo había dejado. Entonces incluso de ahí ellos tenían que beber. Entonces vemos que no fue nada sencillo. Ellos tuvieron muchos peligros, tuvieron muchos desafíos. Y también imaginemos que nosotros tenemos que pasar por eso, o sea, no sería realmente nada agradable. Sin embargo, ellos, así como nosotros, debemos de recordar que la obediencia traía bendiciones. De ahí pues los miembros del campo de Sion llegaron a Missouri, y de ahí se enteran que el gobernador, que era Daniel Dunklin, del cual ya les había hablado anteriormente, no quiso cumplir con la promesa de ayudar a los santos a regresar a sus tierras en el condado de Jackson. Entonces el campo de Sion prosiguió con la marcha hacia el condado a pesar de esto, y al tiempo le aguardaban a instrucciones adicionales del Señor, que posteriormente veremos en unos versículos más adelante. Entonces, una vez que ellos llegaron al condado de Jackson, encontramos algo que nos dice en Doctrina y Convenios en el versículo 19 y 20, y dice lo siguiente: he oído sus oraciones y aceptaré su ofrenda, y me es menester traerlos hasta este punto para poner a prueba su fe, algo que ya les había leído. Y dice el versículo 20: ahora de cierto os digo, un mandamiento os doy, de los que han venido hasta acá, quédense en estas regiones cuantos puedan hacerlo, y aquellos que no puedan quedarse, que tengan familia en el este, quédense por una corta temporada conforme a lo que indica mi siervo José, porque yo lo aconsejaré en cuanto a este asunto, y todas las cosas que él les declare serán cumplidas. Sean muy fiel, devoto en sus oraciones y humildes ante mí, todo mi pueblo que mora en las regiones contiguas, y no dé a conocer las cosas que le he revelado hasta que yo juzgue prudente que sean reveladas. Entonces aquí el Señor les da una instrucción a las personas que puedan quedarse a ayudar, que ayuden. Y las que tengan familia, pues que se queden solo por un tiempo y después regresen con sus familias. Así, entonces, el Señor también les manda que esperen para esta redención de Sion. Y recordemos que pues este capítulo se resume en la importancia de nosotros estar preparados para grandes bendiciones si nosotros somos fieles. Entonces las grandes bendiciones vienen después de que somos fieles durante las pruebas. Entonces,
después de que muchos de los hombres que habían prestado servicio en este campo de Sion fueron bendecidos con la oportunidad de servir en el reino del Señor, en febrero de 1835 se organizó el quórum de los 12 apóstoles y el primer quórum de los 70. 9 de estos primeros apóstoles y todos los integrantes del quórum de los 70 prestaron servicio en el campo de Sion. Entonces el Señor probó su fe cuando se unieron a este campo de Sion y posteriormente fueron bendecidos, llegando a ser autoridades generales. Entonces fue una gran bendición que Dios les dio. Entonces igual es importante recordar que los líderes, los mejores líderes son aquellos que sirven al Señor y que están dispuestos a sacrificarse por lo que el Señor pida. Hacer cualquier cosa, lo que el Señor requiera, ellos lo van a hacer. ¿Por qué? Porque son obedientes y fieles durante las pruebas y posteriormente reciben una gran bendición, como lo fue en esta ocasión, que ellos se volvieron apóstoles y 70. Sobre esto el profeta José Smith dijo algo importante y dijo: Dios no quería que pelearan. Él no podía organizar su reino con 12 hombres que abrieran las puertas del evangelio a las naciones de la tierra y con otros 70 que estuvieran bajo la dirección de estos y siguieran sus huellas, a menos que los eligiera de un grupo de hombres que hubieran ofrecido su propia vida y hubieran hecho un sacrificio tan grande como el de Abraham. Entonces esto es lo que el profeta José Smith dijo con respecto a las personas que participaron en el campo de Sion. Ellos recibieron la bendición de ser autoridades generales, posterior del sacrificio que habían hecho por servir al Señor. Ya continuando en Doctrina y Convenios del 20 al 37, ya menciona algunas cosas de los que los santos deben de hacer antes de que el Señor redima Sion. Y bueno, aquí hay muchas cosas. Por ejemplo, en el versículo 40 dice lo siguiente: proponed la paz a los que os han afligido, conforme a la voz del Espíritu que esté en vosotros, y todas las cosas obrarán juntamente para vuestro bien. Por tanto, sed fieles, y aquí mirad, estoy con vosotros hasta el fin. Entonces el Señor les da muchas indicaciones, pero entre ellas ofrecer la paz. Esta es una de las cosas que nosotros también debemos hacer con las personas que nos hieren o que nos dañen. Nosotros debemos de buscar hacer la paz con ellas, no odiarlas, sino perdonarlas, así como incluso Jesucristo perdonó a aquellos que lo mataron cuando dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y cuando él pidió eso, él ya había declarado su perdón para esas personas, solo esperaba que su Padre lo pudiera hacer también. Entonces nosotros también debemos de ser así. O por ejemplo, en los versículos anteriores que dice, por ejemplo en el versículo 35 que dice: hubo un día para llamar, pero ha llegado la hora de que haya un día para escoger, y escójase a los que son dignos. Y les será manifestado a mi siervo por la voz del Espíritu quiénes son los escogidos y quiénes serán santificados. Y si obedecen el consejo que reciben, tendrán el poder de hacer todas las cosas que atañen a Sion después de muchos días. Y también nos invita a mantener la dignidad. Entonces, ser dignos ante el Señor es algo muy importante para que pueda Él finalmente redimir Sion. Y pues la dignidad y buscar la paz con otras personas, yo creo que es lo más importante de este capítulo, y de que nosotros busquemos la paz con otras personas, porque como dice aquí, si hacemos eso, todas las cosas obrarán juntamente para nuestro bien. Entonces eso va a traer tranquilidad también a nuestras vidas. El perdonar a los demás, el no guardar rencores, trae paz a nuestra vida. Entonces debemos de perdonar a todas las personas, así como ya les mencioné, Jesucristo nos dio ese ejemplo. Doctrina y Convenio 106 es básicamente un llamamiento para una persona llamada Warren A. Cowdery, quien era el hermano mayor de Oliver Cowdery. Este se convierte al Evangelio, y el 25 de noviembre de 1834 el profeta José Smith recibe esta revelación. Y recordemos que en esta revelación el Señor, como les decía, llama a Warren A. Cowdery que presidiera la iglesia en Freedom, Nueva York, y en las comunidades circuncidantes. José Smith recibe esta revelación, que está registrada también, y posteriormente recibe la que se encuentra en Doctrina y Convenios 107 también. Pero bueno, vamos a enfocarnos en lo que es Doctrina y Convenios 106. Y bueno, él fue llamado porque la iglesia empezó a crecer mucho en lo que era Freedom, Nueva York. Entonces ya eran muchas personas, y la iglesia se encontraba a 320 kilómetros de Kirtland, Ohio, y el Señor necesitaba de un líder del sacerdocio para que presidiera a los miembros del lugar. Y es así como pues obtenemos lo que es Doctrina y Convenio 106, el cual es un llamamiento a esta persona. Entonces ahí se le insta que él debe dedicarse a su llamamiento, que debe de trabajar para ayudar a estas personas
ceñir su lomo para ser llamado hijo de la luz, y pues que no lo dominara la vanidad del corazón y fuera humilde, y así como pues el Señor tenía gran confianza en él para que se sostuviera firme, pues cumpliendo con este llamamiento que se le estaba encomendando. Y finalmente pues le promete que si es fiel, pues va a recibir las mansiones de su padre, o sea, pues a poder vivir con Dios un día. Y recordemos que esto nos enseña también de que si pues nosotros nos humillamos ante el Señor, entonces Él va a tener misericordia de nosotros y nos enaltecerá y nos dará gracia y confianza, así como también se la dio pues a Warren Cowdery para que presidiera la iglesia en Freedom, Nueva York. Doctrina y Convenio 107 sí es un poco largo, pero es algo bien importante, porque habla básicamente de lo que es el sacerdocio y los oficios del sacerdocio de Aarón y el sacerdocio de Melquisedec. Entonces, hubo un profeta en el Antiguo Testamento que era un varón de fe y hacía justicia, y cuando era niño temía a Dios y tapaba la boca de leones y apagaba la violencia del fuego. Como rey de Salem estableció la paz en la tierra durante sus días, por tanto fue llamado el príncipe de paz. E incluso este profeta recibió diezmos de Abraham. Este profeta era Melquisedec, y en nombre de él fue que el sacerdocio de Melquisedec recibió pues este título como tal, sacerdocio de Melquisedec, por lo justo que era este hombre. Sin embargo, recordemos que el nombre correcto del sacerdocio de Melquisedec es más largo, es un poquito más largo, y el nombre completo es el santo sacerdocio según el orden del Hijo de Dios. Este es el primer nombre que recibía el sacerdocio de Melquisedec, que posteriormente, como les decía, gracias a que Melquisedec fue un hombre digno de llevar este poder, pues se le nombró el sacerdocio de Melquisedec, pero realmente es según el orden del Hijo de Dios. Entonces, ¿por qué? Porque este poder proviene de Jesucristo. De hecho, esto lo encontramos en el versículo 3, o bueno, para el contexto se encuentra en el versículo 2 y 3. Dice: la razón por la cual el primero se llama sacerdocio de Melquisedec es que Melquisedec fue un gran sumo sacerdote. Antes de su época se llamaba el santo sacerdocio según el orden del Hijo de Dios. Por más respeto o reverencia al nombre del Ser Supremo, para evitar las demasiadas frecuentes repeticiones de su nombre, la Iglesia en los días antiguos dio a ese sacerdocio el nombre de Melquisedec, o sea, el sacerdocio de Melquisedec. Todas las otras autoridades u oficios de la Iglesia son dependencias de este sacerdocio. Entonces también aclara la importancia del sacerdocio mayor, que es el sacerdocio de Melquisedec. Y pues aquí nos indica por qué es que fue cambiado el nombre del sacerdocio, y fue para evitar de que se repitiera muchas veces el nombre de Jesucristo y para tener un mayor respeto y reverencia a él. Entonces por eso fue nombrado el sacerdocio de Melquisedec en lugar de el santo sacerdocio según el orden del Hijo de Dios. Y como dice aquí, pues todo lo demás depende de este sacerdocio. Recordemos que el presidente Boyka Packer dijo que cuando la autoridad del sacerdocio se ejerce como es debido, los portadores del sacerdocio hacen lo que él, o sea Jesucristo, haría si estuviera presente. Y también pues recordemos, también como les decía, todo lo demás de la iglesia depende de este sacerdocio, porque por medio de este poder, por medio de esta autoridad, es que se pueden llamar a las personas a oficios o darles llamamientos. Entonces, si no tuviéramos el sacerdocio de Melquisedec, esto no sería posible, y por lo tanto no sería posible que el reino de Dios se edificara aquí en la tierra, o nosotros progresáramos por medio de la ayuda de nuestros líderes, ya que pues como dice el versículo 8 y 9, se nos aclara este punto y dice: el sacerdocio de Melquisedec posee el derecho de presidir y tiene poder y autoridad sobre todos los oficios en la iglesia en todas las edades del mundo, para administrar en las cosas espirituales. La presidencia del sumo sacerdocio, según el orden de Melquisedec, tiene el derecho de oficiar en todos los oficios de la iglesia. Entonces, es por medio de ese sacerdocio que se mantiene la iglesia. Además, también es de recordar que el profeta es quien tiene todas las llaves de la iglesia. Entonces, donde esté el profeta, él siempre va a presidir. Si, por ejemplo, imaginando que en una reunión sacramental el profeta viniese aquí, entonces no presidiría el obispo, ni el presidente de estaca, ni ningún 70, ni ningún apóstol, sería el profeta. Y así sucesivamente en la línea del sacerdocio. Si está el presidente de estaca, él es el que va a presidir. Si está un 70, él preside. Si está un apóstol, él preside. Pero si está el profeta, él es el que va a presidir. Entonces, esto es también importante.
Aquí también es importante señalarles que pues además de que el sacerdocio de Melquisedec tiene el derecho de presidencia, es decir, de presidir en la iglesia, tiene el poder y autoridad sobre los demás oficios, es decir, él puede hacer los llamamientos y dar oficios, por ejemplo, ser llamado elder, ser llamado presidente de estaca o ser llamado D70. Entonces es aquí donde entra la importancia del sacerdocio de Melquisedec, pues recordemos que estos llamamientos y oficios, así como los otros llamamientos que reciben pues los miembros de la iglesia, provienen del sacerdocio de Melquisedec, de esta autoridad que el sacerdocio de Melquisedec da. Entonces, diciendo esto, también tiene la autoridad de administrar las cosas espirituales, es decir, todas las demás ordenanzas que son salvadoras, que se hacen en el templo, como lo es la investidura y el sellamiento entre las familias, el sellamiento entre matrimonios, y en los posteriores versículos contienen información adicional sobre los deberes de cada oficio del sacerdocio, por ejemplo, del sacerdocio de Melquisedec, por ejemplo, los deberes que tienen los sumos sacerdotes, como lo dice en el versículo 10, dice: los sumos sacerdotes, según el orden del sacerdocio de Melquisedec, tienen el derecho de oficiar en su propio puesto bajo la dirección de la presidencia, para administrar las cosas espirituales, y también el oficio de elder, presbítero, del orden levítico. El oficio de presbítero es del sacerdocio de Aarón, o levítico también le dicen, maestro, diácono y miembro. Entonces esto es importante porque pues básicamente el sacerdocio de Melquisedec es quien se encarga de administrar al sacerdocio arónico y también pues a los demás miembros de la iglesia, ya sean como sumo sacerdote o como obispo, que si bien pues este viene del sacerdocio arónico, también tiene que ser presidido por el sacerdocio de Melquisedec, que en este caso pues los presidentes de estaca presiden a los obispos. También, de acuerdo al versículo 18, el sacerdocio de Melquisedec tiene todas las llaves y dice lo siguiente: el poder y la autoridad del sacerdocio mayor, o sea, el de Melquisedec, consiste en tener las llaves de todas las bendiciones espirituales de la iglesia, tener el privilegio de recibir los misterios del reino de los cielos, ver abiertos los cielos, comunicarse con la asamblea general e iglesia del primogénito y gozar de la comunión y presencia de Dios el Padre y de Jesús, el mediador del nuevo convenio. Entonces, esto es importante porque, pues como dice aquí, el sacerdocio de Melquisedec tiene todas las llaves. Esto se refiere principalmente al profeta. Ahora bien, una vez que el profeta delegó esta autoridad del sacerdocio en la época de José Smith, y que pues ya ahorita todos los miembros dignos de la iglesia tienen y son los que delegan o los que dan por la imposición de manos el sacerdocio de Melquisedec, esto quiere decir que el profeta es quien presta las llaves para determinadas cosas. Por ejemplo, ya les ponía al presidente de estaca que tiene autoridad sobre los obispos para administrarles. Entonces el profeta debió en su momento otorgar a alguien estas llaves para que pudiera darlas, y de esa manera el presidente de estaca pudiera presidir sobre los obispos. Entonces es como el profeta tiene todas las autoridades, pero él puede prestar determinadas llaves para que administren sobre las personas. Por ejemplo, el presidente de estaca llama al presidente de quórum de elders y le presta las llaves para poder administrar a los miembros de la iglesia en el barrio. Entonces es así como que se otorgan las llaves para que cada quien en su oficio pueda llevar a cabo las funciones que anteriormente solamente el profeta podía hacer, porque él es quien tiene todas las llaves. Así también el sacerdocio de Aarón tiene determinadas llaves, como lo dice el versículo 22. Al final de este versículo dice lo siguiente: el sacerdocio menor, o sea, el de Aarón, consiste en poseer las llaves del ministerio de ángeles y de administrar las ordenanzas exteriores, la letra del evangelio, el bautismo de arrepentimiento para la remisión de pecados de acuerdo con los convenios y mandamientos. Entonces también el sacerdocio de Aarón tiene sus funciones específicas, como lo acabo de leer. Además, les aclaro aquí que cuando dice ordenanzas exteriores se refiere principalmente a la Santa Cena, la cual es una ordenanza que ellos pueden administrar. Recordemos que los diáconos son los que reparten, los maestros la preparan y los presbíteros la bendicen. Para aclararles un poquito más en lo que respecta a los oficios de cada sacerdocio, el sacerdocio arónico se compone de los siguientes oficios: diácono, maestro,
presbítero y obispo. El obispo también hace parte de este sacerdocio arónico, levítico o sacerdocio menor. Ahora bien, el sacerdocio de Melquisedec se compone de los siguientes oficios: elder, sumo sacerdote, patriarca, 70 y apóstol. Entonces, estos son los oficios del sacerdocio de Melquisedec. También es importante decirles que el sacerdocio de Aarón es el segundo sacerdocio. Si bien se recibe primero, este es catalogado como el segundo, porque el primero y el más alto es el sacerdocio de Melquisedec, y como dice el versículo 13 en Doctrina y Convenios 107, este es el segundo, el sacerdocio arónico, y dice lo siguiente: el segundo sacerdocio es llamado el sacerdocio de Aarón, porque se confirió a Aarón y a su descendencia por todas sus generaciones. Se llama el sacerdocio menor porque es una dependencia del mayor, o sea, el sacerdocio de Melquisedec, y tiene el poder para administrar las ordenanzas exteriores. Entonces, con esto queda claro que ese sacerdocio es el menor y es el segundo, y que fue dado a Aarón en un principio. Recordemos que Aarón era quien ayudaba a Moisés, era el hermano de Moisés y lo ayudaba a administrar algunas cosas. También, pues, como leí en la escritura, señalaba que este se le otorgaba a los descendientes de Aarón. Entonces, anteriormente sí, los descendientes de Aarón poseían este sacerdocio arónico y se les daba de esa manera a los que eran nacidos o que eran hijos de Aarón. Entonces, así fue por mucho tiempo, hasta que posteriormente pues estos sacerdocios se perdieron y fueron restaurados posteriormente. Ahora ya no es necesario ser hijo literal de Aarón para poder recibir ese sacerdocio. Basta con ser dignos de poder recibir ese sacerdocio. También hay algo importante que dijo el presidente Joseph F. Smith, y dice lo siguiente: en la Iglesia de Jesucristo no existe un gobierno que sea separado y aparte, ni que esté por encima o sea independiente del santo sacerdocio o de su autoridad. Las organizaciones auxiliares no existen independientemente, no están por encima ni fuera de su alcance. Reconocen el principio del sacerdocio y donde quiera que existen, siempre tienen la mira de efectuar algún bien, de lograr la salvación temporal o espiritual de algún alma. Antes de seguir, debo decirles que esta revelación se recibió en abril de 1835. Esto a razón de cuando todos los miembros del Quórum de los 12 Apóstoles se estaban preparando para servir en misiones en el este de los Estados Unidos. En una declaración por escrito, los 12 dijeron lo siguiente: se acerca el momento en que debemos separarnos y solo Dios sabe cuándo nos volveremos a reunir. Por lo tanto, deseamos preguntarle a quien hemos reconocido como nuestro profeta y vidente, que consulta a Dios en nombre nuestro y obtenga una revelación, a fin de poder leerla y meditarla cuando nos hayamos separado, para que recibamos consuelo. Y esta es básicamente la razón de tener Doctrina y Convenios 107 hoy día. Ahora sí, continuando en los versículos siguientes, que son del 21 al 38, el Señor establece en ellos los deberes y la autoridad de los cónyuges presidentes de la iglesia. Esto quiere decir pues de la primera presidencia y posteriormente de todos aquellos que reciben un oficio o un llamamiento del sacerdocio de Melquisedec. Pues recordemos que las llaves son dadas por el profeta a cada persona que recibe un oficio para determinadas cosas, como ya les expliqué. Pues por ejemplo el presidente de estaca preside a los obispos. Entonces el profeta le dio la llave a alguien, que se la dio a alguien más y que posteriormente llegó a ser del presidente de estaca para que pudiera realizar estas acciones de ministrar a los obispos. Y recordemos, bueno, de acuerdo a los versículos 21 y 22, es que la primera presidencia tiene la responsabilidad y la autoridad de presidir sobre cada oficio de la iglesia, lo que ya les decía. Entonces ellos van a presidir siempre que estén presente un oficio mayor, este es el que va a presidir. También a la primera presidencia debe de ser sostenida, como lo dice en el versículo 22. Dice: del sacerdocio de Melquisedec, 3 sumos sacerdotes presidentes escogidos por el cuerpo, nombrados y ordenados a este oficio y sostenidos por la confianza, fe y oraciones de la iglesia, forman un quórum de la presidencia de la iglesia. Entonces ellos tienen que ser también sostenidos. Algo importante también lo que dijo el presidente, el presidente Henry B. Eyring, que es que a fin de sostener a quienes sean llamados debemos examinar nuestra vida, arrepentirnos de ser necesario, prometer guardar los mandamientos
mandamientos del Señor y seguir a sus siervos. Sería acertado tomar la determinación de sostener con nuestra fe y oraciones a todos los que nos prestan servicio en el reino. Sé personalmente del poder de la fe de los miembros para sostener a los que han sido llamados. He sentido de manera muy intensa las oraciones y la fe de las personas que no conozco y que me conocen a mí solo como alguien llamado a servir mediante las llaves del sacerdocio. Entonces es importante que nosotros sostengamos a nuestros líderes. También en el versículo 23 dice algo importante. Los 12 consejeros viajantes son llamados para ser los 12 apóstoles, o sea, testigos especiales del nombre de Cristo en todo el mundo. Y así se distinguen de otros oficiales de la iglesia en los deberes de su llamamiento y constituyen un quórum igual en autoridad y poder que los 3 presidentes ya mencionados. Los 70 también son llamados para predicar el evangelio y ser testigos especiales a los gentiles y en todo el mundo. Y así se distinguen de otros oficiales de la iglesia en los deberes de su llamamiento. Entonces aquí pues ya nos muestra tanto de apóstoles como de 70. Y recordemos también que pues está la primera presidencia, luego vienen los apóstoles y luego vienen los 70. Algo importante para aclarar aquí es que les debo decir que cuando los hombres son ordenados apóstoles reciben las mismas llaves del sacerdocio que el presidente de la iglesia. Sin embargo, el presidente de la iglesia, como sumo sacerdote presidente del sacerdocio de Melquisedec, es el único hombre en la tierra con autoridad para ejercer todas las llaves del sacerdocio. Los demás apóstoles utilizan las llaves del sacerdocio según les autoriza el presidente de la iglesia. Cuando muere el presidente de la iglesia, la primera presidencia queda disuelta y el quórum de los 12 apóstoles que tienen autoridad y poder equivalentes a los de la primera presidencia se convierten en un órgano que preside la iglesia. Como presidente del quórum de los 12, el apóstol viviente de más antigüedad queda autorizado para ejercer todas las llaves del sacerdocio. Es decir que si bien los apóstoles en conjunto tienen todas las llaves, ellos no pueden administrar porque el profeta está vivo, está aquí presente. Una vez que él muere, entonces entre ellos 12 pueden administrar la iglesia porque ya no está el profeta, o sea, pueden ejercer estas llaves que ya recibieron. Mientras esté el profeta, ellos no pueden tomar decisiones para la iglesia hasta que el profeta ya no esté. Y como dice aquí, el apóstol con mayor antigüedad es quien se convertirá en el nuevo profeta de la iglesia, el nuevo presidente de la iglesia. Recordemos que pues los apóstoles y los 70 también son testigos especiales de Jesucristo, y pues como dice aquí, los apóstoles se dividen en un quórum, mientras que los 70 también en el versículo 26 nos explica que constituyen un quórum en igual autoridad al de los 12 testigos especiales o apóstoles antes nombrados. Y toda decisión que tome cualquiera de estos quórumes se hará por voz unánime del quórum, es decir, todos los miembros de cada uno de los quórum tienen que llegar a un acuerdo en cuanto a sus decisiones, a fin de que éstas tengan el mismo poder o validez entre sí. Entonces, ellos tienen que estar de acuerdo para tomar cualquier decisión o cualquier cosa que se vaya a hacer, o también pueden ser designados por el profeta, por la presidencia de la iglesia, para que hagan determinadas cosas. Entonces es importante recordarles que si el presidente o la primera presidencia no los designa algo, las decisiones de los quórums presidentes de la iglesia se deben tomar con unanimidad y con rectitud. Entonces esto es lo importante cuando ellos toman decisiones. Y recordemos que todo esto va en una mayordomía, es decir, que en primer lugar está la primera presidencia, luego los 12 apóstoles y después los 70. Los 12 apóstoles actúan en nombre del Señor y bajo la dirección de la primera presidencia para edificar la iglesia. Los 70 actúan en nombre del Señor bajo la dirección de los 12 apóstoles. Los 12 apóstoles tienen las llaves de la proclamación del Evangelio de Jesucristo. Y posteriormente en los versículos del 39 al 100, esta es una revelación que se registró en 1835, pero de acuerdo a la historia de la iglesia se afirma que la mayor parte de estos versículos, que son del 60 al 100, incluyen una revelación que fue dada al profeta José Smith el 11 de noviembre de 1831. En estos versículos encontramos esa antigua práctica de conferir el sacerdocio de Melquisedec de padre a hijo. Entonces esto es algo que en la actualidad ya no se hace. ¿Por qué? Porque pues muchas veces también
hay miembros de la iglesia que se unen, pero sus padres no, o no tuvieron el sacerdocio. Entonces son los miembros fieles y dignos que ya tienen el sacerdocio quienes los confieren. Esto se reveló en los versículos del 39 al 57, en la que antiguamente pues así se hacía, se pasaba de padre a hijo. En la actualidad, como les decía, eso ya no se hace así. También hay otro llamamiento que se hace para algunas personas, y ese se encuentra en el versículo 39, que dice lo siguiente: es el deber de los 12 ordenar ministros evangelistas en todas las ramas grandes de la iglesia, según les sea designado por revelación. Este oficio se refiere al oficio de patriarca. Entonces los patriarcas son actualmente el nombre que reciben estos evangelistas. Anteriormente, en el Antiguo Testamento, en la época de Doctrina y Convenios, se les llamaba de evangelistas. Hoy día son llamados de patriarcas. Y recordemos que los patriarcas son llamados por revelación y son ordenados bajo la dirección de los 12 apóstoles. Recordemos pues que los patriarcas tienen el deber de dar bendiciones especiales del sacerdocio, y esas son llamadas bendiciones patriarcales. Esas son dadas a los miembros dignos de la iglesia cuando estos las solicitan, y una bendición patriarcal contiene consejos del Señor a una persona y declara el linaje de esa persona en la casa de Israel. También es importante decirles que el orden del sacerdocio de que se habla en las escrituras se menciona a veces como el orden patriarcal debido a que se ha transmitido de padre a hijos. Entonces también se le dice orden patriarcal, aunque lo más común es patriarca o bendición patriarcal para la bendición que nos da el patriarca. Recordemos, como ya les decía, que antes el sacerdocio se daba de padre a hijo, y de hecho lo leemos en el versículo 40, que dice lo siguiente: el orden de este sacerdocio se confirmó para descender de padre a hijo, y por derecho pertenece a los descendientes literales del linaje escogido, al cual se hicieron las promesas. Y así posteriormente en los versículos siguientes se nos habla de Adán y cómo éste fue dando el sacerdocio a cada uno de sus hijos. Por ejemplo, cuando Adán tuvo a sus hijos, se los dio a su hijo Set, que posteriormente se lo fue pasando a otros y a otros y a otros. En el tiempo de Enoc también fue ordenado por la mano de Adán, y así sucesivamente. Entonces Adán fue quien le fue dando el sacerdocio de padre a hijo, como se decía. Como les dije en un principio, actualmente esto ya no se hace así. Sin embargo, es recomendable que aquellos padres que son miembros de la iglesia y tienen la oportunidad de darles el sacerdocio a sus hijos, sean ellos quienes los den, porque recordemos que como padres tienen el poder o la posibilidad de que con el sacerdocio de Melquisedec puedan bendecir a sus hijos. Ya en los últimos versículos de este capítulo se nos habla sobre las diferentes funciones que tienen pues los oficios del sacerdocio arónico, como son los de diácono, maestro y presbítero, y cómo es el obispo quien preside por medio del sacerdocio arónico también. Y recordemos que pues el presidente de la iglesia es quien posee toda la autoridad de administrar todas las ordenanzas y bendiciones en la iglesia, así como presidirla, como ya les había yo dicho. Entonces me gustaría que ustedes pudieran leer estos últimos capítulos para que puedan entender más claro las obligaciones y los deberes que tienen como poseedores del sacerdocio. Recordemos que nosotros, para ser considerados dignos, debemos de permanecer ante el Señor. Debemos aprender nuestro deber y obrar con toda diligencia para cumplir con él. Y qué mejor que lo puedan aprender que ustedes mismos lo lean. Entonces, les invito a que puedan leer este capítulo de Doctrina y Convenios. También hay algo importante que dijo el presidente Gordon B. Hinckley, y es que él señaló lo siguiente: la obligación de ustedes es tan seria en su esfera de responsabilidad como lo es la mía en mi esfera de responsabilidad. En esta iglesia no hay ningún llamamiento pequeño o insignificante. Todos en el desempeño de nuestras tareas surtimos una influencia en la vida de los demás. E incluso pues él señalaba que algunos miembros se pueden llegar a sentir insignificantes en sus llamamientos o responsabilidades, y es por eso que él daba pues esta enseñanza de que pues dentro de nuestros oficios, nuestros deberes, nuestros llamamientos, todos tenemos la misma importancia para el Señor. Da igual si alguien es un 70 y cumple con su llamamiento, a que sea uno un diácono y cumple con su llamamiento. Para el Señor tiene la misma validez, porque es en esa esfera en la que él está siendo llamado que debe de ser fiel y debe de cumplir con lo que el Señor le encomendó.
Finalmente recordemos que pues ser fieles a estos llamamientos, a estos oficios, a tener el sacerdocio, a cumplir con lo que el Señor nos manda, nos trae bendiciones. Y esto es de lo que habla Doctrina y Convenios 107. Nuevamente les invito a que puedan leerlo para que conozcan un poquito más sobre sus responsabilidades y sus deberes. Y bueno, pasamos a lo que es Doctrina y Convenios 108. En este capítulo es básicamente una revelación de un llamamiento también, y va dirigido para una persona en específico. Sin embargo, así como todas las escrituras, también puede aplicar para nosotros. Esta revelación se dio el 26 de diciembre de 1835 a Lyman Sherman, quien era miembro fiel del Campo de Sion y es uno de los 7 presidentes del Quórum de los 70 en aquella época. Él siguió una impresión espiritual y pidió guía al profeta José Smith en revelación con su deber. Y esto es lo que contiene Doctrina y Convenios 108. Entonces es básicamente por esta razón que nosotros tenemos hoy día Doctrina y Convenios 108. Y me gustaría empezar con una pregunta para ustedes. ¿Alguna vez han sentido que el Espíritu les indicaba que hicieran algo? ¿Qué bendiciones recibieron por haber obedecido las indicaciones del Espíritu? Entonces piensen en eso en un momento e imaginen a este personaje Lyman Sherman y recordemos que él era un miembro fiel de la iglesia que había servido pues en el Campo de Sion y que había sido llamado a servir como uno de los 7 presidentes del Quórum de los 70. Y pues él sintió que debía recibir instrucciones del profeta, por lo tanto lo fue a ver. Y de hecho el profeta José Smith lo registró en su diario, pues esta acción, y eso fue el 26 de diciembre de 1835, y señala que el hermano Lyman Sherman entró y solicitó recibir la palabra del Señor a través de mí, y dijo: porque se ha obrado sobre mí para que le haga saber mis sentimientos y deseos, y se me ha prometido que recibiría una revelación que me hiciera saber cuál es mi deber. Entonces es importante aclarar que aquí cuando dice que el hermano Lyman Sherman dijo que se había obrado, es que él había sentido que debía de ir con el profeta José Smith y que tenía que hacerlo y recibir pues estas instrucciones y estas revelaciones. Y hay algo importante que dice el versículo 1 de este capítulo: de cierto así te dice el Señor, mi siervo Lyman, te son perdonados tus pecados porque has obedecido mi voz al venir aquí esta mañana para recibir consejo del que yo he nombrado. Repose por tanto tu alma en cuanto a tu condición espiritual y no resistas más mi voz. Levántate y ten más cuidado desde ahora en adelante de observar los votos que has hecho y que haces, y serás bendecido con bendiciones sumamente grandes. Espera con paciencia hasta que se convoque la asamblea solemne de mis siervos, entonces serás recordado con los primeros de mis élderes y recibirás el derecho por medio de la ordenación con el resto de mis élderes que he escogido. He aquí esta es la promesa del Padre para ti, si continúas fiel, y te será cumplir el día en que tengas derecho a predicar mi evangelio donde quiera que te mande desde entonces en adelante. Por tanto, fortalece a tus hermanos en todas tus conversaciones, en todas tus oraciones, en todas tus exhortaciones y en todos tus hechos. Y aquí estoy contigo para bendecirte y librarte para siempre. Amén. Entonces el Señor realmente le promete muchas bendiciones a él por haber obedecido su voz. Y esto también se nos puede aplicar a nosotros, de que si somos obedientes el Señor nos va a bendecir con muchas cosas. Recordemos que una bendición viene por la obediencia. Entonces una obediencia total les brinda a ustedes todo el poder del Evangelio en sus vidas e incluso mayor fortaleza para superar las debilidades. Y también pues dicha obediencia comprende acciones que quizás inicialmente no pensábamos o no pensabas que formaban parte del arrepentimiento, como la asistencia a las reuniones, el pago de un diezmo, el prestar servicio y el perdonar a los demás. Pero el Señor prometió: el que se arrepiente y cumple los mandamientos del Señor será perdonado. Entonces esta es la gran promesa del Padre Celestial, de que si nos arrepentimos y hacemos todo lo que Él nos pide, nos va a bendecir grandemente. Entonces aquí también es importante recordar pues que el Señor le dijo a Lyman Sherman que reposara su alma en cuanto a su condición espiritual y que no resistiera más la voz del Señor para poder servirle a los demás. En esta aprendemos que reposar el alma o tener esta paz, no resistir más la voz del Señor, es buscar el arrepentimiento y recibir el perdón que el Señor nos brinda a nuestra alma. De hecho, el presidente Boyka Packer del Quórum de los 12 Apóstoles dijo lo siguiente: la gran mañana del perdón quizás no llegue enseguida,
Pero no se den por vencidos. Si fracasan en el primer intento, muchas veces la parte más difícil del arrepentimiento es perdonarse a sí mismo. El desaliento es la parte de la prueba. No se den por vencidos. Esa mañana luminosa llegará. Entonces volverán a sentir la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Y ustedes, como Él, no recordarán más sus pecados. ¿Cómo lo sabrán? Les aseguro que lo sabrán. Es importante decirles que pues cuando uno se arrepiente de sus pecados de la manera correcta, el Señor no los recuerda más. Entonces esa es la promesa que el presidente Boyka Packer hace, que si nosotros nos arrepentimos y nos perdonamos a nosotros mismos, así como el Señor nos perdona, entonces nosotros tampoco vamos a recordar más esos pecados. No nos van a importar lo que fuimos antes de habernos arrepentido, antes de haber conocido al Señor. Eso ya no va a importar si nosotros nos arrepentimos verdaderamente. Y que nosotros realmente vamos a poder sentir ese perdón de Dios y ese perdón hacia nosotros mismos. También en lo que les leí de este capítulo señala que el hermano Sherman fue avisado o alertado por la revelación del profeta que tuviera más cuidado de ahora en adelante y que observara sus votos. Y en esta referencia o en esta parte, votos quiere decir como observar. Entonces quiere decir que él debía de observar más estos mandamientos y de cuidarse más en cumplir con lo que el Señor pedía. Estos versículos son muy interesantes y principalmente de los versículos del 1 al 3, en donde pues se menciona el perdón, se menciona de obedecer al Padre Celestial y de cumplir más con los mandamientos de Él. Entonces, una vez que una persona recibe el perdón, pues debe de tener más cuidado en observar los votos con el Señor, es decir, en guardar sus mandamientos y cumplir con lo que Él nos pide, en observar y ser lo que Él quiere que seamos. Y yo creo que esto es algo que podría traer consuelo para alguien que está buscando el perdón del Señor y también perdonarse a sí mismo por algún error que haya cometido. Creo que es una buena escritura para compartir con otras personas, con algún familiar o para nosotros mismos también, ya que recordemos que obedecer la voz del Señor y obtener perdón trae bendiciones a nuestras vidas, así como al hermano Sherman, que después se le promete que iba a ser fortalecido, que iba a poder fortalecer a sus hermanos y que iba a poder compartir el evangelio con otras personas. Entonces, pues esta promesa aplica también para las personas y para nosotros cuando nos arrepentimos. También, pues entre otros consejos y promesas que se le dio a Lyman Sherman, era algo sobre la asamblea solemne. Entonces la asamblea solemne es una reunión especial que se celebraba o se celebra para dedicar un templo, para dar instrucciones especiales a los líderes del sacerdocio y para sostener a un nuevo presidente de la iglesia. Entonces, en diciembre de 1832, el Señor prometió a los santos que se edificaban un templo y celebraban una asamblea solemne. Él derramaría grandes bendiciones sobre ellos. Esto lo vimos en el capítulo 88 de Doctrina y Convenios. Y en diciembre de 1835, cuando se dio esta revelación a Lyman Sherman y que fue registrada, faltaban solo 3 meses para la dedicación del templo de Kirtland. Entre enero y mayo de 1836 se celebraron varias reuniones en Kirtland, algunas de ellas clasificadas como asambleas solemnes. Durante la semana del 27 de marzo de 1836 se celebraron asambleas solemnes como parte de la dedicación del templo de Kirtland, entre ellas una asamblea solemne en las que se dieron instrucciones especiales a los líderes del sacerdocio y que tuvo lugar el 30 de marzo de 1836. Finalmente, entre las últimas cosas que el Señor le encomienda a Lyman Sherman o que el Señor a través del profeta José Smith le pide, es en los versículos 6, 7 y 8. En el 6 se le promete que si continúa así, se le cumplirá un día en el que tenga el derecho de predicar el evangelio donde quiera que el Señor lo mande. En el 7 encontramos que se le da instrucciones para fortalecer a sus hermanos en todas sus conversaciones, oraciones y exhortaciones, así como en sus hechos. Entonces esto es algo importante porque se aplica para nosotros. Cada vez que hablemos con algún miembro de la iglesia debemos de procurar fortalecerlo, debemos de procurar orar por la iglesia, por los miembros de la iglesia, y si hay necesidad de corregir a alguien, que ésta se haga de la manera que se fortalezca y se edifique. Así como cuando queremos hablar de algún tema, también debemos de hacerlo con todo el respeto, con toda la tranquilidad, con toda la calma que podamos tener para que esta persona pueda ser fortalecida y edificada y no se sienta ofendida. Entonces tenemos que buscar eso también.
siempre exhortar, siempre corregir con respeto y buscar que se edifiquen y fortalezcan y no que se ofendan o enojen. Y finalmente en nuestros hechos, es decir, por medio del ejemplo debemos de edificar a otros miembros de la iglesia y también a otras personas. Por ejemplo, tendríamos el caso de que nosotros pues no consumimos ciertas sustancias, y si bien algunas personas pueden criticarnos o atacarnos por ello, otras van a ver ese ejemplo, y de esa manera nosotros estamos fortaleciendo a otros, y si ellos nos preguntan podemos incluso compartir el evangelio y podemos ayudarlos a que ellos pues vivan esta palabra de sabiduría. Entonces este es un hecho concreto y un ejemplo claro de cómo nosotros podemos fortalecer a otros por medio de nuestros hechos. Y no solamente por medio de exhortarlos, por medio de hablar y por medio de oraciones, sino también con nuestro ejemplo, con los hechos. Y pues el versículo 8 de este capítulo termina diciendo: y aquí estoy contigo para bendecirte y librarte para siempre. Amén. Entonces, esta es una promesa también que se le hace a Lyman Sherman, de que el Señor iba a estar siempre con él para librarlo y para bendecirlo. Y también es una promesa que se nos hace a nosotros. Y pues solo terminar con que Lyman Sherman, él continúa fiel en la iglesia y en el evangelio hasta su muerte. De hecho, el profeta José Smith, aún encontrándose en la cárcel de Liberty, había llamado y nombrado a Lyman para que fuera un miembro del quórum de los 12 apóstoles. Eso ocurrió el 16 de enero de 1839. Sin embargo, Lyman falleció antes de poder recibir la carta del profeta en la que se comunicaba su nuevo llamamiento. Entonces vemos que Lyman Sherman realmente fue bendecido, aun cuando el profeta estuvo encarcelado, él había recibido un llamamiento. Sin embargo, probablemente el Señor tenía otro plan para él y por lo tanto ya no pudo ejercer como apóstol de la iglesia. Sin embargo, el Señor cumplió su promesa y estoy seguro que probablemente esa promesa se habrá cumplido, quizás ya no como un apóstol, sin embargo sí como alguien que ministra o ministraba o sigue ministrando en el mundo de los espíritus. Entonces no sabemos realmente las bendiciones que el Señor tiene preparadas para nosotros posterior a esta vida, pero yo creo que si somos fieles vamos a poder recibir estas bendiciones. Y como les digo, yo considero y siento que este hermano Lyman Sherman debió recibir sus bendiciones o las promesas del Salvador, que probablemente no recibió aquí, pero las debió haber recibido en el mundo espiritual, o las va a recibir cuando sea el día del juicio final, cuando el Jesucristo venga. Entonces siento que si somos fieles podemos recibir muchas bendiciones en nuestras vidas, e incluso otras bendiciones después de esta vida y cuando vayamos, si es que nos esforzamos, a vivir con Dios o morar con Él. Ya para finalizar la clase les voy a leer un pequeño fragmento de algo que dijo el presidente Harold B. Lee y que se relaciona con esta parte de los versículos 1 y 2, donde el Señor le dice a Lyman Sherman: te son perdonados tus pecados, repose por tanto tu alma. Y el presidente Harold B. Lee dice lo siguiente: si llega el momento en que han hecho todo lo posible por arrepentirse sinceramente de sus pecados, quienes quiera que sean, donde quiera que se encuentren, y si han hecho lo posible por hacer las debidas correcciones y restituciones, entonces con seguridad desearán recibir la respuesta confirmatoria del Señor para saber si Él les ha perdonado o no. Si en la profunda investigación de su alma encuentran la paz de conciencia que buscan, así podrán llegar a saber que el Señor ha aceptado su arrepentimiento. Entonces esto es algo importante porque nos da una enseñanza de cómo saber que el Señor nos ha perdonado. Y pues básicamente esta es la clase, estos son los capítulos que nos tocaban esta semana y espero que hayan aprendido, espero que puedan colocarlo en práctica, y si tienen alguna duda o pregunta me lo pueden decir para que yo les pueda responder. Y esta es mi clase, yo sé que estas cosas son verdaderas, lo que aprendimos hoy es verdadero, sé que Dios nos bendice a medida que nos esforzamos, sé que Jesucristo es nuestro Salvador, Él es mi Salvador, yo sé que Dios, Él es nuestro Padre Celestial, Él nos ama, Él me ama a mí, Él ama a cada uno de ustedes. Yo sé que José Smith, él fue un profeta de Dios, sé que esta iglesia es verdadera y sé que las enseñanzas que recibimos en la iglesia son verdaderas. Y esta clase junto con mi testimonio se los comparto en el nombre de Jesucristo. Amén.